Concepción. 10 de la mañana con 45 minutos, siempre conectados con lo que está pasando ya afuera en nuestro territorio, pero también con aquellos panoramas. Ahora nos cambiamos ahí totalmente de tema y de tono. Queremos hablar de arte, de cultura, de teatro particularmente, con una obra que ustedes con Pao Romero pudieron conocer en noviembre del año pasado, ¿cierto? Y ahora ya se concreta, vamos a tener las fechas de estreno, va a estar itinerando por distintas ciudades de nuestra región. Nos referimos a Cómicos sin Candilejas. Hoy nos acompaña Francisca Díaz, ella es actriz, intérprete de esta obra y parte, por supuesto, de la compañía La Obra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien. Es un viaje en el tiempo, como decía Camila, lo conversamos en su momento junto a Paulita, como también nos vamos a ir enterando y viendo cómo se hacía teatro en los locos años 20, como se les denomina, entendiendo que las candilejas eran la forma de iluminar también el escenario. ¿Cómo ha sido para ustedes también este proceso de ir concretando ya este anhelo? Ha sido súper exigente, súper entretenido, pero súper exigente también. Es un proceso largo, muchas horas de ensayo a la semana, afortunadamente con un financiamiento que nos permite tener esta libertad creativa de estar muchas Más horas ensayando. Sí, pero ha sido súper bonito porque en realidad retomamos conocimientos que estaban medio olvidados, porque en la escuela de teatro te enseñan un poco cómo era el teatro antes, pero se pasa así nomás, una pincelada. Pero ahora, antes de empezar a ensayar, tuvimos trabajo de mesa donde la Giselle, la directora y dramaturga, nos pasó mucho material. Y ahí pudimos recordar cómo era, conocer cosas nuevas también de cómo era el teatro antes, cómo se hacía el oficio, los nombres que tenían los diferentes actores y actrices, como las categorías, que ahora esas cosas no existen. Claro. Así que ha sido súper interesante, muy lindo y también como nostálgico, como este gesto de memoria, de cómo antes vivían los que hacían lo mismo que hacemos nosotros ahora. Sí, es súper bonito. Es muy bonito eso que se genera, ¿no? La nostalgia por algo que no se vivió. Pero que sí uno puede hacerlo un poquito carne a través del estudio, a través de ir conociendo los nombres de los grandes actores y actrices nacionales de la época. ¿Sabes qué? Con la sinopsis un poco de esta obra, me acordaba de una teleserie. No sé si vieron Pampa Ilusión. Sí, claro, clásico. ¿Se acuerdan del personaje de Maresu González? Tremenda actriz, que interpretaba justamente una actriz de teatro que llegaba a Pampa Ilusión. Que llegaron, ellos eran un con una grupo obra. de teatro que llegaban justamente a esta salitrera en el norte a mostrar lo que hacían y se tienen que quedar ahí, bueno, por parte de la trama de la teleserie, si usted la vio bien se acordará, ¿cierto? Si no está en YouTube. Y si no está en YouTube... o la van a hacer de nuevo, no se preocupen. Ojalá que no, que fue una obra maravillosa. Pero, claro, ahí yo creo que un poquito a todos nos mostraron parte de lo que era el oficio del teatro en la época. Llegar con una carruaje o una carroza más bien tirada por caballo, con todos los equipos, los baúles, con los trajes, con la indumentaria y adaptarse a lo que hubiera. Sí, ¿no? De hecho está pasando mucho eso que la gente... En primer lugar, me pregunta, ¿y qué son las candilejas? Como que no... Ahí explicábamos qué es con lo que se iluminaban. En segundo lugar, ocurre mucho esto de que se acuerdan de Pampa Ilusión, que también es muy bueno para nosotros porque es un referente grande a nivel nacional. Y por otro lado, las personas mayores, como que la tercera edad está muy interesada, porque tiene que ver como que con referentes más cercanos a ellos. Claro. Y lo que tú decías de acomodarse a las condiciones, claro, antes para poder ser actor o actriz, teníais que tener un baúl con vestuarios. Y como que ahora como uno manda el currículum, pero antes el currículum era como el baúl, con cuántas cosas tenías. Esto es lo que yo puedo hacer porque ya lo he hecho, lo tengo. Claro. Había que tener un traje azul. Es como una cartera cliente para algunos puestos. Sí, entonces ahora, obviamente nosotros, la mayoría, nosotros y nosotras los que nos dedicamos al teatro, tenemos en alguna parte de la casa una bodega como con vestuarios, pero nos deshacemos más fácilmente de algunas cosas, como no, ya no hay más funciones, ya chao, pero antes no. ¿Por qué el traje azul? El traje azul tenía que ver como con esto de ser galán, y el que iba a ser galán tenía que tener un traje azul porque el azul le quedaba bien al galán. Claro. No te creo, mira qué interesante. Si no me equivoco es por eso. Porque lo vimos hace tiempo, pero sí. Qué genial. Y de hecho en su momento también conversamos de todo lo que se ha traído hasta el día de hoy con respecto a las cábalas, el tema también de lo que se debe hacer o no se debe hacer. ¿Cómo fue ese trabajo también histórico? La Giselle leyó un montón, entonces algo que es súper nuevo es esta cosa del dios, como el patrono de los actores, que era San Ginesio. Nosotros conocíamos a Dionisio, ya que es como el dios del teatro, pero también era el dios como de la orgía y del carrete, como todo esto.
Pero había un patrono de los actores que era San Ginesio, y en la obra se nombra un montón de veces, como que nosotros le pedimos mucha ayuda a San Ginesio, por ejemplo, que yo no sé bien si esto ocurría realmente o es parte de la ficción de la Giselle. Ya. Pero de que existía el patrono de los actores, sí existía. Bueno, de ahí el Teatro San Ginés, claro, yo creo. por ejemplo. Por ejemplo, entonces la cosa del baúl también influyó mucho porque hay un baúl en escena. Nosotros tenemos un baúl del que salen algunas cositas, pero era inevitable, o sea, como que el baúl lloraba estar ahí. Es que era básico, me imagino, en era esa un época, básico, claro. era un básico teatral. Ahora nosotros decimos, no, el básico teatral, la maleta antigua, como que todos tratamos de tener una maleta antigua. Y antes el básico teatral, claro, era el baúl sí o sí. Oye, bueno, yo creo que acá también podemos ir haciendo esas diferencias de lo que era el oficio del teatro en los años 20 y lo que es hoy día, pero también las similitudes, ¿no? El teatro como motor social, el teatro como transformador social. Sí. No sé si se encontraron también con eso o está contemplado dentro de la obra, pero cómo el teatro nos ha permitido también reflejar realidades tan complejas. Esta compañía, que ya el Guatón Genial, llega justamente a una salitrera en el norte, donde habían muchísimas problemáticas sociales brutales. Y justamente las salitreras llamaban compañías de teatro para entretener a los Claro. obreros de la salitrera. Entonces, era súper lindo el rol, por un lado, porque íbamos como si yo fuera de esos años, pero iban las Bueno, sí, compañías, tu personaje. las compañías iban a entretener, había financiamiento, como que dentro de las salitreras parte del financiamiento era para traer esta entretención a los obreros que tenían unas vidas bastante complejas igual, trabajar en eso. Y por otro lado, como esto de poder generar ya la distracción al trabajo y después todas las problemáticas que también desembocaron en problemáticas para el teatro, porque empezó a disminuir el trabajo de los actores y de las actrices, de las compañías, porque las salitreras empezaron a colapsar, ¿cierto? El auge empezó a caer y las salitreras empezaron a dejar de llamar a las compañías, por lo tanto hubo mucho menos trabajo y comienza la precarización ahí del rol teatral. Pero fue el rol también de todas estas industrias que se crearon y levantaron al país. Sí. Levantando. Siempre hablamos, obviamente, de lo que pasó en Lota, Claro. lo que pasó en Penco también, con respecto a toda esta construcción, no solamente de la industria, generación de empleo, sino que generación de ciudad, de poblaciones, Sí. de Y de gimnasios, identidad. de teatro. Y claro, tenían este rol también de contratar a estas compañías que yo creo que también ahí hay un común con los años 20. Los problemas de lucas. Para poder levantar una obra, para tener los recursos. Sí. ¿Cómo ha sido para ustedes eso? También entender, pucha, lamentablemente no hemos cambiado. No ha cambiado mucho, pero por ejemplo, en el auge de la salitrera había como dineros que se consideraba para estrenar semana a semana, y eso sí que cambió, porque aquí nadie estrena en una semana. Ok. Nadie. Nosotros estrenamos en meses, Claro. 3, 4 meses, y si la hacís como muy intensiva, en un mes podías estrenar. Pero un trabajo como este, no, pues ya eran sainetes, era otro tipo de actuación, era otro tipo de espectáculo. Semana a semana se estrenaba y tú como actor o actriz tenías que estar dedicado como muy Pero ya tenías que hacer rápidamente. un sueldo, se porque- ensayaba como poco, te entregaban los textos solamente que te tocaban a ti, no el texto completo, porque también poder escribir, sacar tanto texto también tenía su valor. limitación. Entonces ahí cambiaba la cosa, y también en la precarización del teatro hoy día sigue siendo así. O sea, partamos por entender que los actores y actrices famosos son los que están como en la tele, y antes también pasaba, y los actores y actrices famosos de antes eran más de tele que de teatro. Obviamente el alcance teatral nunca va a ser al alcance de la televisión. Entonces, por ese lado hay una cosa, y por otro lado, para nosotros conseguir financiamiento es tremendo. O sea, hay que postular, y hay que postular súper bien, y como que por más bien que postules puede haber otro proyecto mejor que el tuyo. Empresas, Se pelea por las lucas. empresas o industrias que nos digan, oye, te pasamos plata para que nos hagas teatro todo el año, eso ya no existe. Ya no existe. No, ya no existe. Sí, eso es una realidad también, pero bueno. Pero yo no me quejo, ¿eh? Nos ha ido Hoy bien, día así que bien, podemos ser parte agradecida. también de este ruedo teatral que ustedes traen a colación también, ¿no? Cómo se hacía teatro, pero también recordando estos grandes nombres. ¿Quiénes fueron? ¿Y quiénes son para el teatro hoy día? Olga Donoso, Evaristo Lillo, Nicanor de la Sota. Olga Donoso era una actriz cómica que nunca pasó a primera actriz de carácter. Que era ¿Ya? la época la actriz televisión. cómica, antes las actrices cómicas y los actores cómicos se quedaban de cierto lugar del escenario hacia atrás, no pasaban más adelante.
Ok. Siempre un poco como relegados al paño, dice la Giselle, atrasito. Bueno, el personaje de Marés González en Pampa Ilusión era primera actriz. Claro, y ella lo claro. recalcaba mucho. ¿Qué significaba eso? La primera actriz de carácter está adelante. Siempre. Todos los focos ahí. Claro, Sí. ella, como que de la mitad para atrás están las actrices cómicas o los actores cómicos, y de la mitad para adelante está la primera actriz de carácter, que es la que se Y ve nadie todo se el pasaba tiempo, en- la que tiene los personajes más dramáticos, o en el caso de los sainetes, la que era la enamorada, o sea, de lo que era comedia, era la enamorada, pero los cómicos están más atrasitos, siempre. Hoy eso ha cambiado mucho. O sea, hoy en día la comedia tiene mucho más valor. Como, no sé, voy a pensar en el stand-up comedy, por ejemplo, que si bien no es teatro, igual es la persona sola y muy protagónica. Tiene harta teatralidad. Sí, igual. tiene alta teatralidad. Ahora no, pues la primera actriz de carácter era la que tenía lo más importante, la cosa más dramática, y los cómicos los que estaban atrás y tenían que hacer la parte que es más Y ahí cómica. estaba Olga Donoso, pero ella Acá por una u estaba otra Olga razón Donoso. pasa de todas maneras a los Sí. anales de la historia teatral. Sí, pasa junto a Baristolillo, junto a Nicanor de la Sota, que en realidad son personajes de los años 20, fines de los años 20, que tenían como su auge. Y hay muchas fotos donde la Olga Donoso está como rodeada de muchos hombres. Ella era como, yo siento que era bien feminista para la época, porque al final le daba lo mismo, se juntaba con todos los hombres, se sacaba fotos con muchos hombres, tuvo unas relaciones ahí amorosas con más de alguno. Ajá. Entonces, por ese lado, como que igual era rebelde. Y yo también siento que tiene que ver con hacer comedia. Como que te Hay que soltáis tener un un poco poquito, más, yo claro. creo. Sí, yo creo. el rol femenino, Sí. o sea, el rol femenino en todo, pero en la comedia particularmente es todo Sí. un Sí, temazo, y ahí ¿ah? a propósito de los roles, ¿cómo se vive hoy? Porque igual hay actores que llevan el protagonista, otros actores Sí, secundarios, hoy día- hay categorías que los premian también de esa manera. Sí. ¿Cómo se vive hoy día el ego también al interior del Hoy día yo siento, voy a hablar desde muy un punto de vista que es solo mío y no Ok. tengo idea si represento a mis colegas, pero yo creo que hoy en día tenemos que estar todos y todas disponibles para hacer cualquier cosa, desde el árbol 1 hasta la primera El actriz, árbol, como... claro. Porque hoy en día el teatro se comprende, creo yo, o yo lo comprendo como algo que es tan tremendamente colectivo, y que para que la historia se cuente depende de todos y cada uno, tenemos como todos la misma importancia, creo yo. Hoy día se podría ensayar de la manera que se ensayaba antes, que cada uno se sabía su parte Yo lo encuentro muy difícil. sin saber del otro. O sea, yo creo que hay que tener cierto ejercicio como para poder hacer eso. Yo creo que en teatro, en televisión, por ejemplo, se hacía un poco Sí. así, que Ah, era como sí, rápido, una vez a la semana. Claro. En Morandé con compañía, por ejemplo, también era como rapidito, no sé cuántas horas habrán ensayado, pero según lo que he conversado como con las personas que conozco que han trabajado ahí, es como rápido. Hay que, yo creo que manejar cierto ejercicio teatral para ser tan rápido y como ya, esto va a ser esto ya esto me toca a mí, esto a ti, ya va a improvisar, chavo, al Claro, aire, sí. como... Claro. Sí. Pero por lo general acá no hacemos mucho eso. Bueno, y se traduce también en la calidad de las obras, Claro. en qué Claro. tanto calan profundo en los Eso, espectadores, y como para qué ¿verdad? público va dirigido, Claro. una cosa que es más, Exactamente. un poco más light, otra que es más Claro. profunda, entonces tiene que ver con eso. Ahora, esta obra en particular, Cómicos sin Candilejas, decíamos al principio, va a ser una obra itinerante. Va a partir en Curanilahue, Sí. pero se va a pasear por varias ciudades. Sí. Francisca, A para la que nos antigua. cuentes. Vamos a estrenar en Curanilahue el día viernes 10, este viernes, Ok. ¿o no? Sí. este Viernes, viernes, viernes. este viernes. Después el sábado nos vamos a Lota. Avísenle porque después no va a llegar. Imagínate, no que me sé, enredo el la otro fecha. viernes Curanilahue. Ya, este viernes en Este Curanilahue. viernes en Curanilahue, el sábado en Lota. Luego nos volvemos a Conce y el día 16 es en Artistas del Acero, única función pagada, todo el resto son Gracias. entrada liberada. Bueno. El día viernes 17 es en Los Ángeles y el 18 en Chihuayante. Qué bueno, Ahí. que hayan elegido puntos muy distintos. ¿Ah? Sí. Sobre todo Curanilahue y Lota. Sí. Qué bien que se haya elegido ahí también eso. Me imagino que fue parte del querer llegar a más público. Sí, también. eso es muy Descentralizar. de teatro. La obra busca mucho esto de la descentralización y en realidad la mayoría de las compañías que trabajamos en Conce tratamos de llegar siempre a las periferias. Bueno, tú estás en escena con Alfonso Lara y con Sí. Pacha Medina, Sí. ¿verdad? Son los tres actores principales ahí, pero los tres son comediantes o interpretan quizás No, comediantes. yo, o sea, en el fondo la Olga, yo era la actriz cómica de la compañía, el Ajá. Pacha es el galán y Ok. el guatón genial era el director, que también aparecía en escena como bien protagónico a veces y ahora
el resto de la compañía nos abandonó. Ay, no. Entonces ahora yo tengo la oportunidad de pasar a primera actriz de carrera. Mira. Pero no tenemos nadie que nos mire, po. Estamos como ahí bien. Bueno. Oye, ¿y cómo se asume ese pasito también? Hacerse eco de lo que era en ese momento la oportunidad de pasar, de estar relegada atrás a lo primero. Era bien tremendo porque tú te quedabas pegado. Si tú eras actriz cómica, te quedabas ahí. Y si eras de carácter, te quedabas ahí. Pocas pasaron de No había de movilidad cómica. social. No Claro. había mucha. En el teatro. No, en el teatro no había Ay, mucha. caramba. Entonces es como muy... Y se habla mucho de esto en la obra. Como lo importante que es lo que me está pasando a mí, que voy a poder pasar a primera actriz de carácter si es que logramos conseguir algún público Algún que público. nos ampare, que no voy a spoilear más, Claro, pero claro. estamos ahí como en una situación bastante hostil. Y sabes que ha sido toda una experimentación física y vocal. Yo he tenido que hacer como una investigación, no yo nomás, todo el elenco, pero ¿cómo lo hago para mostrar lo que era, lo que significaba ser Claro. de actriz cómica a pasar a primera actriz de carácter? Hay cosas que están en el texto que se dice, bueno, yo que era actriz de cómica estaba siempre pegadita al paño, entonces obviamente aprovechamos y no, me corro Claro, bien para te atrás corres para cuando atrás. digo eso. Y después cuando hablo de que ahora ya pasé a primera actriz de carácter, paso para adelante, pero también tiene que ver con que antes se hacía una comedia como con una corporalidad particular y cuando eras de carácter era otra Era corporalidad otra, y era claro. otra voz. Entonces, durante el proceso de ensayo yo propuse hartos momentos en los que podía salírseme la cómica cuando en realidad ya estoy de primera actriz porque lo tengo medio pegado, para que el público vaya viendo cómo era la diferencia en realidad. Bueno, es bien interesante, de hecho, si pueden ahí hacer una búsqueda de pronto rapidita de quién fue Olga Donoso, uno la ve en las fotografías de la época, en las imágenes, y claro, te evoca otra actriz que no es la principal. Sí, ¿cierto? Porque las Sí. actrices principales de la época ya, en solo la actitud, claro, la solemnidad, Sí. lo arregladas que estaban, el peinado que usaban, el maquillaje, Todo, claro. todo Todo lo bueno. dando luces, ¿cierto? Sí, sí, po. O más que lo bueno, todo lo característico Y como- de... como está como Porque elegancia, no, claro, tremenda. no quiero poner ahí la característica de bueno o malo. No, pero todo, al trabajo. claro, todo lo sí, bueno, como buen el peluquero, estrellato. Sí. buen maquillaje, Como buena ropa. La caracterización de, ¿no? Y vivimos en ese mood. Y la primera actriz era siempre primera Sí, actriz. y esos retratos Así que está espectaculares. interesante y bonito el trabajo que vamos a poder ver en todas estas fechas. Felicidades al trabajo hecho y a lo que Muchas vamos a gracias. poder ver desde este día, viernes 10, en Curanilahue. Francisca, gracias por venir hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que esté muy bien.